Estamos viendo vectores, ¿no es cierto? Hagamos un problemita más de vectores. En los problemas nos han dicho que hay que identificar si nos piden hallar la resultante o nos dan la resultante. A ver, dice un viajero recorre 15 kilómetros en dirección sur 60 grados oeste. Es su primer recorrido. Luego avanza 18 kilómetros en dirección noreste y finalmente 10 kilómetros hacia el norte. Inciso A. Se le desea dar orientaciones para que regrese al punto de partida. ¿Qué dirección y cuánto debe recorrer? Inciso B. Se le pide quedarse en el lugar y que lo auxiliarán. Se necesita saber en qué dirección debe ir el rescate y cuánto debe recorrer para alcanzarlo. Ahora sí, léeme el problema y me dices si nos dan la resultante o nos piden hallar la resultante. En el inciso A, nos piden hallar la resultante. Más o menos sacamos una idea no tan gráfica, no tan explícita, pero más o menos para tener una idea de lo que nos están pidiendo. Entonces, este viajero parte de un lugar, de un punto inicial, entonces vamos a hacer una idea gráfica nada más. Supongamos que está partiendo de ese lugar. Primero avanza hacia el sur-oeste. Sur-oeste significa sur hacia abajo, oeste hacia la izquierda. Y en esa dirección recorre 15 kilómetros. Entonces le vamos a dar una distancia cualquiera, solo para tener una idea gráfica. Y llega hasta ahí. Luego, de ese lugar, decide cambiar de dirección y dice que va a recorrer hacia el noreste 18 kilómetros. Noreste, norte hacia arriba, este hacia la derecha. Y como no nos mencionan ángulo, hemos dicho que cuando no nos citen ángulo, nos están diciendo que el ángulo es de 45 grados. Hacia la derecha y hacia arriba, por lo tanto, quedaría más o menos por ahí. Luego, este viajero dice que recorre hacia el norte 10 kilómetros. Hacia el norte, entonces están diciendo directamente hacia arriba. Entonces, supongamos que ha llegado hasta ahí. Ahora tenemos que decirle, darle indicaciones, nosotros que estamos en el punto inicial, le tenemos que indicar al viajero cuánto debe recorrer y en qué dirección debe recorrer para volver al punto de partida. Tienes que decir, por decir algo, un ejemplo. Tienes que recorrer en dirección noroeste, 50 grados oeste, una distancia de 5 kilómetros. Supongamos, por decir algo. Eso le pasa las instrucciones al viajero y el viajero se va a venir caminando hasta el punto de partida. La idea es que queremos que llegue al punto de partida. Esa es nuestra misión. Indicarle al viajero en qué dirección y cuánto debe caminar para que haga esto, para que vuelva al punto de partida. O sea que este último trazo sería la incógnita, lo que estamos buscando. Ahora, de nuevo te pregunto también. Nos están pidiendo hallar la resultante, entonces, para que, a ver, nos están pidiendo que la persona vuelva al mismo lugar. Entonces tenemos dos interpretaciones. Podemos decir que nos pide hallar la resultante o podemos decir que tenemos la resultante, ambas opciones. En el caso del inciso A, ¿qué es lo que queremos? Nos apartemos un poquito del problema y recordemos lo siguiente. Supongamos que tenemos una calle que tiene estas cuadritas y cada cuadrita mide 100 metros. Cada cuadrita mide 100 metros. Sin contar el ancho de las calles al medio. ¿Ya? Entonces, resulta que hay una persona que empieza a moverse desde una esquina, está aquí y comienza a moverse. Camina hasta aquí, camina hasta aquí y llega hasta aquí y se para aquí. Pregunta, ¿cuánto vale la distancia recorrida y cuánto vale el desplazamiento de esa persona? La distancia es un escalar, que es el espacio que se mueve la persona, 300 metros. Mientras que el desplazamiento es un vector. Y el vector marca la separación o la distancia entre dos puntos, entre el punto inicial y el punto final. Solo que en este caso ambos dan lo mismo.
Si mido desde el punto inicial al punto final, hay 300 metros. ¿Cuánto ha caminado? 300 metros. O sea que en este caso particular, tanto la distancia como el desplazamiento son iguales. Pero ahora, ¿qué pasaría si esta misma persona hace lo siguiente? Supongamos que de nuevo empieza en la esquina, llega aquí, sigue caminando, llega hasta el final y resulta que se vuelve y se para aquí. ¿Cuánto es la distancia que ha recorrido esta persona? ¿Cuánto se ha movido en realidad? ¿Cuánto ha caminado la persona? Pero ¿cuánto es la distancia desde el punto inicial hasta el punto final? El desplazamiento es el espacio o distancia entre el punto inicial y el punto final. ¿Dónde estaba inicialmente la persona? Estaba aquí. ¿Dónde ha llegado la persona? Hasta aquí. Entonces, eso está marcando el desplazamiento. Entonces, no siempre la distancia y el desplazamiento son iguales. En el primer caso, sí eran iguales. Este segundo caso estamos viendo que no son iguales. Ha caminado más, pero si alguien, digamos, lo ve a las 8 de la mañana en la esquina inicial, vuelve a las 9 de la mañana y lo pilla en esta esquina, va a decir, solo ha caminado 300. Pese a que esta persona ha ido hasta la otra esquina y ha vuelto todavía y ha avanzado más, pero no. Alguien va a decir, no, solo se ha movido 300 metros. Finalmente, veamos, ¿qué pasa si esta misma persona hace este recorrido? Esa diferenciación es muy importante entre distancia y desplazamiento. Entonces, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí y vuelve aquí, vuelve, vuelve y vuelve. ¿Cuánto es la distancia recorrida en este caso? ¿Y cuánto es el desplazamiento? Lo que decíamos, por ejemplo, ¿no? Si una persona ve, si otra persona ve a esta persona parada en la esquina a las 8 de la mañana, vuelve a las 9 de la mañana, va a decir, no se ha movido, porque lo está viendo en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no ha visto cuánto se ha movido, qué distancia ha avanzado. Solamente se da cuenta que su desplazamiento es 0 porque sigue en el mismo lugar. Aunque esta persona en realidad ha recorrido 800 metros. Entonces, Sí. este concepto es importante para vectores. Si yo parto de un lugar y vuelvo al mismo lugar, eso significa que el desplazamiento o resultante total es 0. Y en este caso de nuestro problema, ¿qué nos está diciendo? Que esta persona va a caminar 1 día, 2 días, 3 días, y luego queremos que regrese al punto inicial. Por lo tanto, queremos que la resultante total de su movimiento sea exactamente. O sea que en este caso nos están dando la resultante. Porque esta persona va a caminar 1, 2, 3 y le vamos a indicar que siga caminando. ¿Para qué? Para que vuelva al mismo lugar. Si vuelve al mismo lugar, significa que la resultante es 0. Ese concepto de vectores es muy importante. Pero ojo que estamos hablando en vectores. Porque si decimos cuánto es la distancia que ha recorrido el viajero, tendríamos que sumar los 15 kilómetros, los 18 kilómetros, los 10 kilómetros y la distancia que vamos a hallar ahorita para que vuelva al punto de partida. Pero queremos que su resultante total sea 0. Y hay que recordar que la resultante es un vector. Y un vector tiene dos componentes. Si la resultante total es 0, eso significa que las componentes también son 0. ¿Sí? Eso viene, digamos, por definición. Si la resultante es 0, obligadamente las componentes del resultante también son 0. La Rx es igual a 0 y la Ry es igual a 0. Una vez que ya hemos entendido eso, ahora simplemente tenemos que dedicarnos a descomponer los vectores. Teníamos un vector que era de 18 kilómetros, que estaba en dirección sur-oeste. Sur hacia abajo, oeste hacia la izquierda. Y el ángulo, hemos dicho cuando nos hablen de norte, sur, este, oeste, se mide necesariamente con la vertical. Entonces el ángulo que nos daban era de 60 grados. Entonces este ángulo se mide con la vertical. Para descomponer, entonces empezamos con una componente en dirección vertical. Partimos de la cola, en este caso vamos para abajo primero, y esta sería la componente en Y. Y luego, para cerrar el triángulo, nos dirigimos hacia la izquierda. Entonces, estas serían las componentes. Ahora, calculamos las componentes. Y para eso sabemos que una se afecta por el seno y otra se afecta por el coseno. Nos ubicamos quién está frente al ángulo. En este caso, la que está frente al ángulo es la componente en X. Entonces va a ser igual a lo que vale el vector, que es 18,
Y como es cateto opuesto, por el seno del ángulo que es 60. Y la componente en Y va a ser lo mismo de arriba, solamente que en lugar de seno, coseno. Y los signos. En X está apuntando a la izquierda, negativo, y en Y está apuntando hacia abajo, por lo tanto también es negativo. Vamos al segundo vector. El segundo vector está orientado hacia el noreste, dice. Entonces, hacemos simplemente una gráfica aproximada. Noreste, nord hacia arriba, este a la derecha, noreste. Y como no nos dan ángulo, hemos dicho que cuando no nos den ángulo, se sobreentiende que el ángulo es de 45 grados. Veamos el enunciado, creo que me equivoco en la distancia. La primera distancia ha sido 15, no 18. Entonces, aquí la vamos a modificar, 15, y aquí vamos a poner 15. La segunda distancia es de 18. Graficamos las componentes. Entonces, primero en Y, partimos de la cola del vector, en este caso hacia arriba, y luego para cerrar el triángulo, cerramos hacia la derecha. Entonces, ahora calculamos las componentes. Tenemos una va a ir seno y otra va a ir coseno. Nos fijamos quién queda frente al ángulo. Entonces, de nuevo queda frente al ángulo casualmente la X. Entonces, la componente en X va a ser igual a lo que vale el vector, que es 18, por el seno del ángulo. Y en Y va a ser lo mismo, 18 por el coseno de 45. En X es positivo porque está hacia la derecha, y en Y es positivo también porque está hacia arriba. Y ahora vamos con el último vector. El último vector decía que avanza 10 kilómetros hacia el norte. Todo vector tiene dos componentes. Eso es ley. Todo vector tiene dos componentes. Como dice hacia el norte, entonces significa que solamente está apuntando hacia arriba. O sea que, en otras palabras, no forma ángulo. Entonces, cuando un vector no forma ángulo, entonces no se descompone de la forma tradicional, sino se coloca los valores directamente considerando lo siguiente. Como tiene solo valor en Y, vertical, entonces solamente vale en Y. ¿Cuánto? 10 kilómetros. Y como es solo vertical, no tiene componente en X. Componente en X va a ser 0. Y como está hacia el norte, hacia arriba, su Y es positiva. Hasta ahí hemos descompuesto los 3 recorridos. Y ahora nos faltaría descomponer el cuarto recorrido, que si bien no sabemos ni cuánto vale ni en qué dirección, pero la gráfica nos da una idea más o menos para dónde va. Nos está diciendo que aquí para abajo, o sea, para el sur, y luego a la izquierda, hacia el oeste. Entonces tomamos un vector en esa dirección y descomponemos. Básicamente podemos copiar este vector de aquí. Está hacia la izquierda y hacia abajo. Solamente que en este caso no conocemos ninguno de los valores. Entonces, cuando no conozcamos, simplemente decimos que tiene componente en X y tiene componente en Y, que no sabemos cuánto vale. Por eso lo dejamos con letras. Tiene componente en X, que sería la de X, y tiene componente en Y, que es la de Y. En X, en Y es negativa porque está hacia abajo, y en X también es negativa porque está hacia la izquierda. Ahora sí, ya nos acaba de descomponer todo. Ahora simplemente aplicamos las condiciones, así, sin pensar. Simplemente aplicamos las condiciones. La primera condición dice, la resultante en X debe ser igual a la sumatoria de fuerzas en X. Pero la resultante en X la conocemos. Por condición, como estamos volviendo al mismo lugar, hemos dicho que la resultante es 0, por lo tanto, la resultante en X vale 0. Y ahora comenzamos a sumar todas las fuerzas en X. La primera dice menos 15 por el seno de 60. La otra en B dice 18 más 18 por el seno de 45. El CX vale 0. Lo ponemos o no lo ponemos, no interesa. Y finalmente el DX, que es negativo, menos DX. Y al plantear esta ecuación nos queda una sola incógnita, que es el DX. Como está negativo, si lo cambiamos de lado se vuelve positivo. Por lo tanto, el resto mantiene su signo. Ahora, calculamos este valor y si sale positivo, significa que el sentido que hemos asumido es el correcto. Si nos saldría negativo el valor, significa que lo que hemos asumido está incorrecto y debería ser al revés. Y en este caso nos está diciendo eso, que el sentido está al revés. O sea que nuestra gráfica, que era aproximada, no está bien, porque sale un valor negativo, sale 0,264.
4. Entonces nos está diciendo que la componente en X no queda como supuesto hacia la izquierda, sino va a quedar al revés, o sea, hacia la derecha. Hacemos exactamente lo mismo con la Y y decimos que la resultante en Y equivale a la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso también resulta que la resultante en Y también es 0. Entonces ponemos 0 y tomamos las Y's. 15 coseno de 60, 18 coseno de 45 y más 10. Ahora sí, de Y. Y esto sale 15,228. Listo. Y con estos valores entonces ya podemos calcular lo que nos están pidiendo hallar, que es el valor de la distancia que debe recorrer el viajero para volver al punto inicial. Eso vendría siendo el módulo, el tamaño del vector. Y ese tamaño lo calculamos aplicando la formulita de Pitágoras. Decimos D, que es la distancia total, es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más dy al cuadrado. 0.264 al cuadrado, 15.228 al cuadrado. Kilómetros. Entonces, esa es la distancia que tiene que recorrer. Tiene que recorrer 15,230 kilómetros. Ahora lo que nos falta es la dirección. La dirección es un ángulo. Y hemos dicho que el ángulo que se calcula cuando nos hablan de coordenadas geográficas, norte, sur, este, oeste, el ángulo lo tenemos que calcular con respecto al eje Y. Entonces, el ángulo con respecto al eje Y era igual al arco tangente de Rx sobre Ry. Arco tangente de... Y aquí hay que respetar los signos. En Pitágoras no es necesario respetar los signos porque como quedan elevado al cuadrado, de todos modos se vuelven positivos y por eso no influye. Pero en el caso del ángulo sí influye. Entonces sí hay que tomar con los signos. Y aquí calculamos ese ángulo. Arco tangente es shift tangente de menos 0.264 sobre 15,230. Y sale un ángulo muy pequeño. Menos 0 grados, 59 minutos y 35,08 segundos. Y para que la dirección esté bien dada, tenemos que decir para dónde tiene que moverse. Norte, este, sur, oeste. Y para eso tenemos que graficar las componentes. Como la componente en X ha salido negativa, eso significa que está opuesto a lo que hemos supuesto. Nosotros aquí habíamos supuesto que la X estaba para la izquierda. Entonces, como ha salido negativa, significa que no está para la izquierda, sino está para la derecha. Primero, la componente en X. Entonces la graficamos hacia la derecha. Segundo, el dy ha salido positivo, lo cual significa que está bien lo que hemos asumido. Y nosotros hemos asumido que era negativo, o sea que estaba hacia abajo. Entonces la componente en Y está hacia abajo. Y por lo tanto, si nosotros queremos hallar la resultante, tenemos que unir el punto inicial con el punto final. Y eso nos va a dar la resultante. Esa es la dirección en la que tenemos que movernos desde el punto donde hemos quedado. ¿Cuánto tenemos que recorrer? 15,230 kilómetros. ¿En qué dirección? Estamos yendo hacia la derecha, o sea, hacia el este, y estamos bajando sur. O sea que la dirección es sur, 0 grados, 59 minutos, 35,08 segundos, este. Tenemos que ir hacia el sur, este. Sur hacia abajo y este hacia la derecha. Y así sería. Si hubiéramos hecho una gráfica midiendo, nos hubiera salido mucho más exacto. Pero aquí hemos hecho una gráfica aproximada, entonces por eso ha variado y por eso la gráfica no ha quedado así. Y en base a esta gráfica hemos supuesto algunas cosas. Hemos supuesto que la componente en X estaba para la izquierda y la componente Y para abajo. Y al calcular, si el resultado sale positivo, significa que se verifica lo que hemos supuesto. Si sale negativo, significa que está opuesto a lo que hemos supuesto.